Hablando Franco. Hablando Franco. Hablando Franco. Habla de todo y de política de forma analítica. Te habla de deporte de forma muy acorde. Habla de migración con emoción. Y sabe mucho de rock and roll. Da consejo de cocina de manera sencilla. Pero ustedes lo que quieren es Hablando Franco. Hablando Franco. Bienvenidos al episodio 27 de Hablando Franco. Antes de comenzar con el episodio, quisiera agradecer muchísimo sus comentarios del episodio 26 sobre el programa de Francisco Franco. Realmente hubo bastante aceptación y, a diferencia de lo que yo pensaba, no levantó tanta polémica, en especial con los amigos, con los dos partidarios, los que son defensores de Franco y los que tildan de dictador a Franco. Realmente como que llegué a un punto medio entre las dos opiniones. Antes que todo, gracias por seguirme en mis redes sociales, específicamente en YouTube y en Instagram, con la cuenta de Hablando Franco. Les recuerdo, si están viendo este programa, denle a la tecla de seguirme, no les cuesta nada, es totalmente gratuito. Y si quieren activar las notificaciones en la campanita, bueno, mejor todavía, porque así les notifica cada vez que subo un programa. Episodio 27, lo estoy grabando a mitad de semana, fuera de lo normal. Yo siempre grabo los fines de semana, pero es que decidí grabar este programa. Inclusive este no va a ser un programa de historia, va a ser un programa de actualidad, de un tema de actualidad. Realmente como que voy a comenzar con varios temas de actualidad, ¿ok? Y debido a una polémica que se presentó en un grupo de WhatsApp al cual yo formo parte, es el grupo de WhatsApp que más sigo, el que más mensajes tiene y con el que más interactúo, que es mi grupo de WhatsApp de bachillerato. Imagínense, un grupo de WhatsApp con amigos de hace 34, 35, 36 años más o menos. Y se levantó una polémica bastante fuerte, ¿no? Con puntos de vista bastante antagónicos entre sí. Y fue todo por una noticia de Gustavo Dudamel, el director de orquesta que hoy por hoy lo nombraron director de la Filarmónica de París. Ha formado parte de bastantes cargos. Entre ellos manejó la Filarmónica de Los Ángeles, con la que se ganó su primer Grammy. Hombre, un director de orquesta que tiene 2 Grammy a nombre de Venezuela. Conjuntamente, creo que el primero fue Oscar de León, si mal no me equivoco. Para este programa no preparé nada. Simplemente decidí grabarlo, como lo dije anteriormente, a mitad de semana. No preparé ningún material, simplemente quiero dar un punto de vista. Y a lo mejor muchos de ustedes que me siguen, muchos de ustedes que van a ver este programa estarán de acuerdo conmigo, o muchos de ustedes estarán en total desacuerdo conmigo. Pero este es mi punto de vista y lo quise plasmar en este episodio 27. Como dije anteriormente, el nombramiento de Dudamel como director de orquesta de la Orquesta de París, un cargo extremadamente importante, levantó mucha polémica. Y levantó mucha tierra en relación a otros artistas, en referencia a que si es o no es chavista, a que si se benefició o no se benefició del gobierno. Realmente todos los que somos contrarios a ese régimen dictatorial, a ese régimen asesino del chavismo, del madurismo en Venezuela, realmente tenemos muy a flor de piel, o estamos muy susceptibles a todas las personas que en algún momento formaron parte del gobierno o que se beneficiaron del mismo. Y no escapa de esa realidad los artistas que han hecho diversos toques de música o que se han presentado o que han apoyado al gobierno de una u otra manera. Entonces, en esa controversia que se presentó en el grupo,
se sacaron muchas fotos, o sea, fotos que están en el archivo, donde sale Dudamel al lado de Chávez, donde sale Dudamel al lado de Maduro. Y otro grupo de personas decían que, bueno, era simplemente su trabajo. Y como director de orquesta, y formaba parte de ese sueño de Abreu, de ese sueño del grupo de orquestas infantiles que formaba parte el profesor de Abreu, que formaba parte, no, que lo creó. Entonces, levantó mucha polémica, como le estoy diciendo, de que si se benefició o no se benefició del gobierno, o si su carrera se le debe a parte del gobierno, o lo que sí es muy importante para mí, es que él, desde esa tribuna donde él está, desde ese puesto alto, porque digo yo puesto alto, porque es una persona que mueve multitudes y que, a diferencia de mi programa, que lo escuchan varias personas, a veces lo escucharán 100, a veces 100 personas ven mi video, a veces menos, a veces más. Lo que opine Dudamel va a ser escuchado por miles y miles de personas en el mundo. Entonces, realmente, de mi punto de vista, ¿qué es lo que yo le critico a Dudamel? Yo no le critico, y no quiero levantar una polémica muy grande con esto, yo no lo critico que él se haya sacado una foto con Hugo Chávez. Yo no le critico que él se haya sacado una foto con Nicolás Maduro. Hay muchos deportistas que a veces por el cargo de jefe de Estado que ostenta, quieran o no quieran aceptar, o no queramos aceptar Nicolás Maduro en la presidencia, aunque es ilegal todo eso, pero es el que ostenta ese cargo, vamos a decirlo así, ilegalmente. Muchas veces los deportistas los deportistas y los artistas y muchas personas están en el problema de si salir en un evento público y de tratarse con ese genocida. Realmente es difícil, le pasa a esta muchacha Yurimar, si no me equivoco, que es la campeona mundial del triple salto, ha salido en muchísimas fotos. Yo no sé si apoya al gobierno, realmente no conozco de su opinión política, pero lo mismo ha pasado con grupos como Guaco, que son unos grupos muy queridos por todos los venezolanos, que se le ha tildado que ha hecho toques a diferentes representantes del gobierno. Hace poco pasó con un grupo que también es de mi gusto, que es Caramelos de Cianuro. Y ahorita está pasando con Dudamel. Entonces, de mi punto de vista, yo no critico que salgan o no salgan en una fotografía o en varias fotografías con ellos. Dudo de que Dudamel se haya beneficiado de algún dinero de la nación. Por cuentos que yo he escuchado, el salario que le ofreció la Filarmónica de Los Ángeles era una millonada, y la que va a ganar ahorita en la Filarmónica de París debe ser otra millonada. Pero ¿qué es lo que yo sí critico a todas esas figuras públicas que tienen una voz más alta, por decirlo, conceptualizarlo de una manera? Es no levantar su voz y no emitir una opinión en contra del genocidio que está pasando en Venezuela. Yo creo que eso es lo más importante. Que se le critica a artistas como Oscarcito, que también vi en Instagram que iba a dar un concierto en streaming, y los comentarios, más de la mitad de los comentarios lo tildaban de chavista. Es que no levante su voz en contra del gobierno, ya que es una persona pública y tiene muchos seguidores, al igual que Guaco, al igual que Caramelo de Cianuro, al igual que Chino y Nacho, Servando y Florentino, todos esos que se le han sido tildados de chavista en un momento. Recordemos que en el funeral de la momia estuvo Oscarcito, estuvo Servando y Florentino. Yo no sé si Servando, Florentino sí. Estuvo Chino y Nacho, creo, no sé, bueno, hay una foto con Chino al lado del ataúd. Entonces, eso causa mucho repudio de los venezolanos que estamos del otro lado de la historia, que no apoyamos el gobierno genocida de Venezuela,
en que esos artistas no levanten su voz y no emitan una opinión negativa de lo que está sucediendo en Venezuela. Eso es lo más triste. Entonces yo creo que esa parte levanta esa furia o levanta esa rabia o levanta ese desprecio de de muchos venezolanos para con esas personas, con esas personalidades públicas, que teniendo las herramientas o la facilidad de llegar a más personas en el mundo, porque son seguidos no solamente por venezolanos, sino personas de gran parte de habla hispana, de todos los países de habla hispana, e inclusive trasciende las fronteras del habla hispana, de los países hispanoamericanos, y llegan a países como Italia, a países como Alemania. Guaco ha tocado hasta en Japón y no ha levantado su voz, o yo por lo menos no lo he visto, que no ha sido fuerte el levantamiento de su voz de esos artistas, a diferencia de lo que ha hecho un artista como Giordano, lo que ha hecho un artista como Franco De Vita, no, y Lanchester, verdad que nunca lo he escuchado. Artistas internacionales que no son venezolanos, artistas como Willy Colón, que cada vez que puede emite una opinión, periodistas como Ismael Cala, periodistas como Jaime Bailey, que en verdad levantan su opinión para con este genocidio, y que el mundo se entere o no se olvide del sufrimiento que están pasando los venezolanos, ya sea dentro o fuera de su país. Entonces yo creo que esa es la polémica más grande. Yo no quiero buscarle esa quinta pata al gato de saber si Dudamel se ha beneficiado del gobierno, de que si Guaco se ha beneficiado del gobierno, que si Caramelos de Cianuro se ha beneficiado del gobierno, y si lo debo tildar de amigo de un genocida por simplemente el hecho de que lo hayan contratado y tocar en una fiesta de un chavista. Realmente deja mucho que desear cuando uno se entera de esos conciertos. Es verdad, de mi punto de vista, uno le tiene cierta arrechera, y disculpen la mala palabra, porque uno sabe que ese dinero con que pagaron esos conciertos, ya sea de Oscarcito, de Chino, de Nacho, de Guaco, de Caramelo de Cianuro, viene dinero proveniente de la pobreza del venezolano. Entonces es algo muy difícil, en verdad. En verdad, esa polémica que se levantó en el grupo, gracias a Dios, no llegó a términos de enemistades, ¿no? Pero sí se caldeó en un momento dado, porque los dos estaban defendiendo, o los dos grupos, dentro del mismo grupo se formaron dos grupos, y los dos tenían el mismo punto de vista. Los dos no son chavistas, ambos grupos de personas odian lo que pasa en Venezuela. Algunos opinaban dentro de Venezuela, otros opinaban fuera de Venezuela, pero el sufrimiento es el mismo. Para los que están dentro de Venezuela, el sufrimiento es muy grande, pero los que estamos fuera de Venezuela, el sufrimiento es igual de grande. A lo mejor no sufrimos en carne viva lo que ustedes están padeciendo, pero el estar alejados de nuestro país, alejados de nuestra familia, alejados de nuestras casas, de nuestras costumbres, de nuestro clima, eso nos hace en verdad sufrir bastante, o nos hace no estar cómodos. Entonces el sufrimiento de los venezolanos, ya sea dentro o fuera del territorio, es bastante importante. Y a veces sentimos que las personas que tienen una voz importante en el mundo no la levantan, a fin de que todo el mundo conozca y que se llegue a cada rinconcito del mundo el genocidio que está pasando en Venezuela. Eso es un dolor muy grande. Hoy por hoy los venezolanos, creo yo, deberíamos estar más unidos que nunca. Los venezolanos estamos en un modo de sobreviviente, un modo de canibalismo. Dentro de Venezuela suceden cosas inéditas, cosas asombrosas, pero se lo atribuyo al modo canibalismo de sálvense quien pueda. En verdad, dentro de Venezuela la situación está muy difícil. Las noticias que llegan cada vez son peores. Y no por estar lejos de nuestro territorio nos desligamos de esas noticias, porque yo creo que nos pega igual que ustedes, aunque no lo estemos sufriendo en carne propia.
Estamos en momentos donde los venezolanos debemos llegar a una reconciliación, los venezolanos de bien, los venezolanos que no apoyamos ese régimen, los venezolanos que no nos beneficiamos directamente de ese régimen. Debemos estar más unidos que nunca. Hoy, con sorpresa, conseguí en YouTube una entrevista que le hizo Luis Chatén a Daniel Sarcos. No es que eran enemigos número uno, no, pero eran personas que tuvieron una diferencia bastante grande. Levantaron una polémica hace 20 años bastante grande, y yo creía que yo nunca iba a ver esas dos personas juntas en una entrevista. Muy amena, fueron 20 minutos, yo sé que duró más, pero solamente subieron los primeros 20 minutos a YouTube. Y si cuando yo estaba viendo ese programa, fue cuando me dije, voy a grabar algo en referencia a toda esa polémica que levantó el nombramiento de Dudamel como director de la Escuela de la Filarmónica de París. Y voy a traer a colación un poquito esto de que si Luis Chatén y Daniel Sarcos tuvieron, no sé si conceptualizarla como una enemistad, pero tuvieron sus diferencias y hoy por hoy estuvieron juntos. Los venezolanos que tenemos el mismo propósito, porque todos tenemos el mismo propósito, que se vaya esos genocidas del poder. Y no podemos darnos el lujo de separarnos los que estamos del mismo bando. Creo que eso es lo más importante. Todos tenemos la misma intención de que la pesadilla de Venezuela se acabe, y sin importar que nos la dejen destruida, pero entréguenla, devuélvanla, ya, para que nosotros empecemos a reconstruirla. Para los que están dentro de Venezuela, comiencen a reconstruirla, y los que estamos afuera de Venezuela nos podamos devolver a nuestro país y podamos contribuir con un granito de arena a reconstruir nuestro país. Yo creo que ya está bueno de que ese comunismo, esos genocidas del chavismo, del madurismo, sigan estando en el poder. Pero creo que odiando a las personas que están de nuestro mismo bando, no vamos a lograr nada. ¿Ok? Simplemente yo dejo de ir a un concierto de Guaco, yo dejo de disfrutar un concierto que ofrezca caramelo de cianuro, no apoyaré el nombramiento de la dirección de la Orquesta de París. No lo seguiré, no veré los conciertos de Servando y Florentino, no veré los conciertos de Oscarcito, que ahorita tiene otro nombre, ni me acuerdo cómo se llama. Pero no creemos más odio entre nosotros, y menos aún los que estamos del mismo bando, los que odiamos una palabra bastante fuerte, pero lo que nos causa bastante desprecio y bastante rechazo, las personas que se enriquecen directamente del gobierno. Un amigo me dijo que todos, directa o indirectamente, los que están en Venezuela, viven de una manera o conviven de una manera con el gobierno. Y te puedes tener razón, Facho. De una u otra manera, si tú ofreces un servicio y te contrata a alguien que se está beneficiando, bueno, pero simplemente tú estás cobrando por tu trabajo y no te estás beneficiando con que te están pagando algo que tú no haces, o te están pagando una labor que tú no estás capacitado para hacer. No la vas a hacer, o si la haces mal. Entonces yo no considero que eso es aprovecharse del gobierno. Simplemente tú haces tu trabajo, y en Venezuela conviven, como les dije, varias sociedades, entre ellas la sociedad hecha de enchufados. Y lamentablemente, si te llaman para hacer un trabajo y tú lo vas a hacer, estás capacitado para hacer ese trabajo, lo vas a hacer y vas a cobrar un dinero justo por ese trabajo. Entonces yo eso no lo considero que estés apoyando el chavismo ni que seas enchufado. Simplemente te tocó hacer un trabajo o a una persona que está enchufada, y no hay otra cosa que hacer que subsistir. Es tu trabajo y usted lo tiene que hacer. ¿Será que podemos pensar lo mismo de grupos como Guaco? Y lo estoy repitiendo mucho porque es lo que más ha salido en las noticias. Guaco, Caramelo de Cianuro, Servando y Florentino, Oscarcito. Que me dio risa que mucha gente no conoce a Oscarcito, los que son de mi generación.
Un amigo muy querido, Raúl, no sabía quién era Oscarcito y lo preguntó como 2 o 3 veces, que quién era Oscarcito. Me acuerdo que yo le contesto, él formaba parte de un grupo que se llamaba A.5 y me dijo, me quedé en las mismas. Tampoco sé quién es A.5, ni el escuadrón, ni nada por eso. Pero bueno, simplemente que este tipo de música no es de su gusto y no tiene por qué seguirlo, pues no tiene por qué conocerlo. Ya uno conoce cuando una persona es extremadamente famosa. Pero en resumidas cuentas, creo que los venezolanos no deberíamos tener ese odio tan directo con personas que no se han beneficiado directamente del chavismo, que no se pueden considerar enchufados directamente, sino simplemente en un trance, en un momento de la vida les tocó hacer un concierto a un grupo de chavistas o sacarse una foto con el presidente de la República en ese momento. Y es algo bastante difícil. Después, claro, salen las redes sociales. Hoy por hoy todo el mundo tiene un teléfono con cámara e inmediatamente te tildan de chavistas. Y es bastante difícil después desligarse de esa relación. ¿Qué es lo que le está pasando justamente a este muchacho? Bueno, lo que le estaba indicando anteriormente, después de ver ese programa donde se une Luis Chatén y Daniel Sarcos, en verdad quedé bastante contento, muy complacido, porque si después de 20 años ellos pudieron eliminar esas asperezas que en un momento dado los hizo hablar uno mal del otro o algo así por el estilo, los venezolanos tenemos que llegar a un momento y no perdonar al chavismo ni perdonar, a los enchufados, sino aceptar a los artistas y deportistas que por una u otra razón salieron en un programa o se sacaron una foto con este régimen de genocidas. Cosa distante, personas como Winston Vallenilla, personas distantes como el que lleva la hojilla, esos sí son unos socios de estos asesinos, ¿ok? Eso es ya otra cosa. Pero esta muchacha Yurimar Rojas, que es la campeona que dije anteriormente, la de triple salto, grupos musicales, artistas, esos son ya otro punto de vista. Es de este lado del mundo lo que yo pienso y opino. A mí me dio mucha risa hablando en otro orden de ideas, compañeros que apoyan el gobierno siempre voy a hablar de lo mismo, ¿no? De Marcos Pérez Jiménez y de Carlos Andrés Pérez. Ay, solo Dios sabría que si Pérez Jiménez hubiera podido matar a Carlos Andrés Pérez, lo hubiera hecho. Y si Carlos Andrés Pérez hubiera podido meter preso a Pérez Jiménez, también lo hubiera hecho. Entonces es muy antagónico que una persona sea fanático de Pérez Jiménez y de Carlos Andrés Pérez. O eres fanático de una vaina, o eres fanático de la otra, pero de las dos no puede ser. O sea, o eres fanático de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez por todas las obras que dejó y que hizo que Carlos Andrés Pérez y Rómulo Betancourt y Raúl Leoni se fueran al exilio, o eres fanático de la obra de Carlos Andrés Pérez, donde fue uno de los que nunca permitió que Pérez Jiménez regresara a Venezuela. Pero realmente me parece muy extraño cuando una persona es fanática de los dos. Entonces tú dices, bueno, este es fanático del blanco y del negro. O sea, muy antagónico ese punto de vista, ¿no? Que el venezolano pierda la memoria y no pierda la razón de ser. O sea, en verdad, si Pérez Jiménez se hubiera podido asesinar a Carlos Andrés Pérez, lo hubiera hecho. Y si Carlos Andrés Pérez hubiera podido meter preso a Marcos Pérez Jiménez, lo hubiera hecho. No olvidemos nunca de eso. Entonces tú no puedes ser más fanático de los dos gobiernos. Es totalmente ilógico, desde mi punto de vista. Hasta aquí, perdón, el programa de hoy, realmente un programa muy corto, fuera de lo normal. Tenía preparado un programa sobre Turquía, lo haré el fin de semana si tendré tiempo, pero realmente quería dar mi punto de vista y lo quería dejar mi punto de vista aquí en este episodio 27. Realmente los venezolanos estamos pasando por un muy mal momento. Ya siempre lo repito, ya los que están dentro como los que estamos afuera.
Los que están dentro lo están sufriendo en carne propia, los que estamos afuera vivimos con la nostalgia de nuestro país, de haber hecho un exilio voluntario y no era mi opinión, pues no era mi intención, perdón. Yo nunca pensé en salir de Venezuela, nunca me pasó por la mente. Y hoy por hoy aquí estoy en Italia, sufriendo de las vicisitudes de un país extranjero, aunque yo soy hijo de italiano, esto es un país extranjero para mí. Sufriendo de un clima realmente, perdón, bastante extraño. Estamos en primavera y todavía estamos con suéteres y cerrados todas las ventanas, esperando que entre el verano. Parece que el COVID ya ahorita estamos en zona naranja, ya los colegios abrieron en gran parte de Italia y bueno, esperemos que este sea el principio de una normalidad. La vacunación ahorita va a comenzar para las personas de 60, 80 años. Ese es otro problema, que en Venezuela no han vacunado a nadie, solamente los asesinos del gobierno, y eso es muy triste y muy delicado, ¿ok? Siempre preocupado por Venezuela, siempre muy preocupado por toda mi familia, todos mis amigos, y a veces, por supuesto, hay días que uno amanece con la nostalgia mucho más grande, y bueno, se refugia en llamadas que hace a una familia, a amigos, y a leer los comentarios que ponen en el WhatsApp, ¿ok? Gracias por escuchar este episodio 27, gracias por seguirme. Si les gustó el contenido, díganme lo que piensan de mi punto de vista en los comentarios. Sé que hay personas que no van a estar de acuerdo, otros sí van a estar de acuerdo. Es muy importante que opinen en los comentarios, pueden dejar sus comentarios en YouTube. Y si es necesario, haría otro programa con sus comentarios, ¿ok? Cuídense mucho, todos los que están en Venezuela, bueno, y los que están fuera de Venezuela también, porque no vayan a creer que el COVID en estos países europeos, en Estados Unidos, también está bastante fuerte, pero un poco más controlado que en Venezuela. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, y Venezuela, te quiero libre y te quiero unida.